Aló, 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 aló. Amén. Que el Señor les bendiga. Lo que hoy día les traigo es un poquito controvertido, un poquito difícil muchas veces de digerir, porque como a mí me gusta, hablo temas que no se hablan de manera constante dentro de la iglesia. Le voy a hablar acerca de la doctrina del arrebatamiento, ya que es una doctrina bíblica que muchos teólogos contemporáneos han dicho que es una doctrina inventada hace más o menos 200 años por un tal Derby, un teólogo que afirmaba que el rapto era una doctrina, pero teólogos a lo largo de la historia han dicho que no, que esto no es una doctrina como tal. Por lo tanto, lo primero que yo les quiero compartir es que es una de las doctrinas más controversiales, como les decía, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Y debido a esto hay varias corrientes que enseñan, por lo menos hay 3 corrientes que enseñan sobre el arrebatamiento. Y tiene que ver más o menos con el tiempo en el que debe cumplirse esta profecía, porque esta es la profecía próxima a cumplirse, no hay otra antes, es la próxima. ¿Ya? No me cambia. ¿Podéis cambiarla? Porque parece que no está enchufado, o no sé. ¿Se pueden cambiar, por favor? Ya. Ya. Bueno, esa... No, déjala atrás porque no es esa. No. De ahí yo les voy a ir comentando, por favor. Ya, pero no importa. Entonces, esta doctrina viene con lo que enseña Daniel 9:24-27, en el que explica que en algún tiempo en el futuro se tenía que establecer un juicio sobre la tierra. Para la palabra que vamos a usar es esta, arpazo, que sencillamente es quitar del medio con urgencia. Una descripción gráfica puede ser, es la de un niño jugando en medio de la calle y de repente viene un auto muy rápido. Y cuando el auto está por impactar al niño, el niño es sacado del medio y el auto pasa. Eso significa arpazo. O el otro es de un tigre o un león que para comer le pega a un conejo, le pega a un animal más chico y lo arrebata. No se supo más del conejo. Entonces, esta doctrina, como les decía, hay 3 corrientes, que es la que dice que el rapto se ejecuta pretribulación, media tribulación o post-tribulación. Y lo más importante, como hay muchas corrientes, como hay mucho pensamiento, no tiene que ser una doctrina que cause división entre los hermanos, porque en el fondo, las posturas que yo doy, obviamente son en base a la Biblia. No son ocurrencias mías y traté de hacer un estudio lo más exegético posible. Dentro de lo que estudiaba me asombré de muchas cosas que creía que sabía, pero que no. Dice, el texto que vamos a exponer es 1 de Tesalonicenses 4:13-17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Señor, te doy gracias por esta tu palabra.
por esta doctrina, por esto que tú enseñas, Señor, y esto que está en tu escritura, Señor. Mi intención es exponer algo que muchas veces no se habla, muchas veces no se explica, pero aquí estamos, con el corazón dispuesto y esperando que lo que así como yo aprendí, mis hermanos puedan tomarlo, porque esto no, va más allá de un simple estudio, tiene un mensaje eterno. Abrázanos, Señor, y que tu entendimiento sea nuestro entendimiento. Y abre nuestro pensamiento, Señor, para lo que tu palabra nos quiere decir. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Entonces, el cuadro en general de este pasaje, podemos ver que Jesús va a descender a la tierra previo al sonido de una trompeta. Se tienen que levantar los muertos que hayan muerto en él. Y los que estemos vivos, vamos a hablar en presente, de los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Esto va a provocar que las tumbas sean abiertas y que haya una desaparición masiva en el mundo. Póngase en este caso, imagínaselo, solamente imagínaselo. En las mañanas siempre hay tacos en las carreteras, siempre hay tacos donde haya. Miles de autos van a estar sin su conductor. Miles de doctores no van a estar en una cirugía corazón abierto. La esposa no va a encontrar al esposo cuando despierte. El papá no va a encontrar a su niño cuando vaya a la habitación. ¿Y qué va a pasar? Hablemoslo bien subjetivo. Se van a levantar hombres diciendo, no, es que estos fueron los extraterrestres. Purgaron la humanidad. Los de la nueva era van a decir, no, esto es porque los cristianos no estaban de acuerdo con nuestra progresión, con lo que pensamos en forma progresiva, con los nuevos avances. Y lo más triste de todo, que el día domingo siguiente del rapto las iglesias van a estar llenas. La gente va a andar corriendo y va a andar diciendo, era cierto, era cierto, era cierto. Me quedé. Voy a desgranar algunos pasajes que encuentro que son los más importantes dentro de estos versículos, dado que más adelante también voy a hacerlos con 2 o 3 más. Entonces, cuando dice con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, Dios descenderá del cielo. La palabra griega, keleuma, traducida aquí es grito, el grito de una orden. Cuando suena esta trompeta, básicamente es, vamos, se tienen que levantar los que hayan muerto y van a salir arrebatados los que estemos vivos. Dado que la Biblia, básicamente, el único que nombra arcángel en Judas 9, por lo menos, es el arcángel Miguel. Quiere decir que probablemente el arcángel Miguel sea en este contexto que le acompaña a Jesús al momento del arrebatamiento. Trompeta de Dios. No confundirse con la trompeta de Apocalipsis o con las trompetas de Apocalipsis o la última trompeta de Apocalipsis. Eso también lo voy a hablar un poquito más adelante. Esta trompeta, en los tiempos del Antiguo Testamento, en la fiesta de las trompetas, o el shofar, había una trompeta que se llamaba Tequía Gedolá. Dentro de cada sonido de trompeta tenía un sonido distinto para cada ocasión. Esta trompeta era la última trompeta. La característica que tenía, que el ejecutante soplaba hasta que sus pulmones no dieran más. Y se le llamaba la última trompeta. Primera de Corintios 15, 51, 53. Otro pasaje que tiene que ver con la doctrina del arrebatamiento. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra griega para misterio se usa aquí, es musterión.
derivado del griego muo, que significa cerrar la boca. Por lo tanto, Pablo les dice, les voy a revelar la doctrina que es el arrebatamiento como tal. Esto es el arrebatamiento. Otra palabra clave, en un momento, de la palabra átomos, así como igual que átomos en español, átomos, quiere decir que el rapto va a ser sencillamente esto. Nada más. Ahí hay el derivado de átomos que es indivisible y átomo de tiempo, o sea, la nada misma. Por lo tanto, los que resucitan, dando a la otra parte, los harán con cuerpos glorificados. Hay quienes dicen, ¿qué sentido tiene de ir al cielo cuando mueren? Porque hay algunos que enseñan que que el alma duerme al momento de morir. Hay algunos que he escuchado que creen eso. Yo tengo mi postura para decir que no. Pablo decía, ahora estoy en estrecho, porque me es mejor partir con Cristo que estar con usted, parafraseando, que estar aquí con ustedes. Pero es otro tema. Entonces, los que resuciten, resucitarán con cuerpos glorificados y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Por qué? Porque nada corrupto va a entrar al cielo. El cuerpo, la vida, el universo, todo tiende al desgaste, todo tiende al deterioro, todo tiende a la muerte. Si usted se pregunta por qué envejezco o por qué me salen arrugas, es porque las células, en algún minuto dado, pierden la capacidad de regenerarse. ¿Ahí? Pierden la capacidad de regenerarse. Y por eso salen arrugas. Para los que se anden preguntando por qué tienen más viejos que antes. Juan 2:3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estáis. Esta es otra promesa del arrebatamiento. La palabra clave aquí es os tomaré a mí mismo, del griego paralambano, para, junto a, al lado, y lambano, tomar, recibir. Literalmente significa tomar junto a uno mismo, recibir cerca o acoger en compañía. Por lo tanto, en este caso significaba que Jesús los iba a tomar para sí, para llevarlos a la casa del Padre. Otro pasaje, 2 de Tesalonicenses 2:1-12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Es un verdadero trabalengua cuando uno lo lee la primera vez. Yo cuando empecé a indagar acerca de la escatología, me martillazos me entraba al lado que estaba leyendo, porque de repente cuando uno lee por encima, no entiende. Y siempre uno cuando se va a lo más difícil y porque uno es porfiado, se queda con la duda.
Pero ¿qué pasa? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Es lo mismo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses. Ya le estaba explicando a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, les vuelve a repetir la doctrina del rapto y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Para aquello entonces ya se habían levantado falsos profetas, falsos maestros. Por lo tanto, nace esta segunda carta para decirles, no estamos en la tribulación, no estamos en el día del Señor. Tengan cuidado, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué es lo que vendrá antes? Fíjese. Nadie os engañe porque no vendrá, no puede venir, sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que no va a venir? La tribulación. Pablo les está diciendo, se tiene que manifestar esto y esto para que puedan decir que ustedes están en la tribulación, no antes. Por eso les dice, cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que leen, como si fuera por carta nuestra. La apostasía es todo aquello que se desvía de la verdad y cuando eso pase, en un tiempo más, se tiene que manifestar el anticristo. La palabra anticristo es básicamente ir en contra de Cristo o en el lugar de Cristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Esto no ha ocurrido. Por lo tanto, no estamos en la tribulación, les dijo Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vuelvo para atrás. Les vuelvo a decir que esto ya se lo había explicado en la primera carta. Por eso Pablo escribe la segunda. Le dice, hagan caso, no sean porfiados, no estamos en la tribulación. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿A quién detienen? Al anticristo. ¿Y quién lo detiene? La iglesia. Por lo tanto, el anticristo no se puede manifestar porque está la iglesia. ¿Por qué? Mateo 5, somos la sal del mundo. La sal evita la corrupción de la carne. Cuando aquí no estemos, yo pensaba y decía, no puedo decirlo de esta manera, pero va a quedar la escoba en el mundo, literal. Esa es la función de la iglesia. Dentro de sus tantas funciones, es que en el mundo no exista la corrupción que iba a existir para aquellos días, sino que nosotros estamos deteniendo a través del Espíritu Santo que el mundo se siga corrompiendo. Entonces, como no se puede manifestar el anticristo, no puede empezar la tribulación. Hay gente que dice, oiga, estaremos en el quinto sello, que es otro tema del libro de Apocalipsis. Estaremos en el séptimo sello, primero. O hablan, perdón, de el 666. Oye, ¿cuándo le ponen el 666? Primero, para que pongan el sello 666, que es una marca, se tiene que manifestar el anticristo. Mientras no se manifieste el anticristo, no va a haber marca. Había gente que era tan pasarrollo en la pandemia que decía, oiga, y si lo que me inyectan a mí es la marca, ¿sabe que había cristianos que decían eso? Lo escuché. ¿Dónde la Biblia dice que le ponen a uno, no a uno, sino que van a poner la marca?
¿Acá, la mano derecha o en la frente? No acá. O que decían que las vacunas tenían que ver algo con el 5G, con la señal de teléfono. Entonces, por eso, la idea mía, en un principio, fue que la gente sepa de esto, más allá de conocimiento general, sino que en el mundo hay demasiada ignorancia con respecto a las profecías. Después de esto, cuando la iglesia es arrebatada, como les decía, en el mundo va a haber juicio, va a haber persecución. Se tiene que firmar un tratado, que lo habla Daniel, que dice que a la mitad de la semana se va a confirmar el pacto y se firmará un pacto. ¿Con quién? Israel. ¿Contra quién? ¿O quiénes son los que firman el tratado? Israel va a estar de aquí adelante siempre en guerra, desde que se volvió a fundar, desde que volvió a ser nación, desde 1945. Hasta el final de la historia, o casi el final de la historia, Israel va a siempre estar en guerra. En la historia, según un instituto sueco, en la historia solamente han habido 200 años de paz en la historia del hombre. Así que nada va a hacer presagiar de que Israel va a estar tranquilito tomando té y mirando la tele. Eso no va a pasar. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, marca esta frase, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Les vuelve a decir Pablo, ya conocen los tiempos. Pablo los instruyó muy bien en la iglesia de Tesalónica con cuanto a los postreros días. Les enseñó a tener noción sobre lo que pasaría en los tiempos postreros. Y ellos podían discernir las ocasiones con respecto a la cultura. ¿Qué quiero decir? Ellos sabían que en algún minuto tenía que ocurrir el rapto y la segunda venida. Dos eventos distintos, que más adelante también los voy a explicar de una manera más didáctica. Todas estas son referencias que aparecen en el Antiguo Testamento y que tienen que ver con la gran tribulación. Nótese, dice, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién fue Jacob después? ¿A qué nombre cambió? Israel. Día de Jehová. El día grande de Jehová. Será tiempo de angustia. El día de Jehová vuelve a decir. Y las 2/3 partes serán cortadas y se perderán. Juicio. Este juicio aparece en los 21 juicios, por la redundancia, de Apocalipsis. Sellos, copas, trompetas. Lo dice Zacarías. 700 años antes de Apocalipsis. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con esta referencia en el Antiguo Testamento, se está refiriendo siempre a la tribulación. Más vosotros, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como les dije, sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los que están afuera. No sobre nosotros, porque nosotros ya no vamos a estar en ese tiempo. ¿Esto va a ocurrir cuándo? Cuando digan paz y seguridad. No tendría sentido que lo digan en una época de paz. Acuérdese, el anticristo primero se va a manifestar como un hombre de paz. Vamos a firmar un tratado de paz con Israel para que no lo sigan bombardeando o haciendo guerra los países vecinos y vamos a dejar a Israel en paz. Eso va a ser lo primero que el anticristo va a hacer. O dentro de unas primeras cosas que hacer cuando él se manifieste. Por lo tanto, no podríamos decir paz y seguridad en un tiempo en el que el mundo está tranquilo. Por lo tanto, esto va a ocurrir a la mitad de la tribulación o de los 3 años y medio. ¿Por qué decir paz y seguridad? Falso. Así también, como en el Antiguo Testamento, muchos profetas dijeron,
va a haber paz sabiendo que la ira de Dios iba a estar sobre ellos. Asimismo va a pasar en este tiempo, cuando digan paz y seguridad. La iglesia no pasa por la tribulación. Importante. Como les decía, dentro de las tres corrientes, la mid-tribulacional y la post-tribulacional dicen que pasaremos la tribulación. Yo solamente voy a leer el capítulo para que usted lo pueda leer en la pantalla, pero no tengo lo mismo. ¿Ya? Bueno, dice, les voy a leer los tres, tengo 3 versículos que no están acá, porque esa es otra diapositiva, pero no importa. Daniel 10:14 dice, he venido para hacerte saber lo que va a venir a tu pueblo. Esto nos enseña que la última semana de la profecía no es un trato de Dios con la iglesia, es un trato con Israel. Por esto la palabra dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? El rapto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento. Jesús vino y lo rechazaron. Chao Israel, venga la iglesia gentil, vengan los de afuera. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nótese a este detalle. En el griego hay artículos definitivos que se usan simplemente para situaciones, para este caso, para ningún otro. En este caso es la palabra guardar, del griego tereo, que significa proteger de un peligro en especial. La hora de la prueba, que habla Apocalipsis 3:10, la tribulación. Y dice, te guardaré de la prueba, no en la prueba. Por eso hay que tener eso en consideración. El rapto es inminente. No hay alertas. Antes yo me confundía y decía, cuando digan paz y seguridad, entonces ahora viene el rapto. No. Como ya vimos anteriormente, cuando venga sobre ellos, como les dije, nosotros aquí nos vamos a estar para ese tiempo. Cuando venga sobre ellos destrucción repentina, nosotros no vamos a estar. Por eso, y todos estos capítulos hablan que el rapto es inminente. Mateo 24:36, pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe. Nadie. Lucas 12:37 y 40. Solamente voy a leer la parte final. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Como les decía antes, está el rapto y la segunda venida. Los post-tribulacionistas dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. No es así. Primero, el rapto de la iglesia tiene que ocurrir, como les decía, antes de la tribulación. La segunda venida ocurre después de la tribulación. El lugar de encuentro en el aire. La segunda venida, Jesús pone los pies en el monte de los olivos según Zacarías 14. Propósito para la iglesia es ser arrebatados y no pasar por la tribulación. La segunda venida es juzgar a las naciones y establecer un reino milenial en la tierra. Los participantes van a ser todos los creyentes y en la segunda venida todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No algunos, todos. La naturaleza es un evento secreto y repentino. Es un aspecto visible, glorioso y público. Resultado inmediato. Los creyentes reciben cuerpos glorificados y van al cielo. Cristo juzga y derrota a sus enemigos en la tierra.
La iglesia es librada de la ira venidera. Después de la segunda venida se derrama la ira de Dios sobre el mundo y el anticristo es destruido. Analogía nupcial. Esta es la gracia. Nos vamos como novia, volvemos como esposa. Este es el resumen más o menos de lo que les hablé durante esta parte. Habrá una resurrección, los resucitados serán arrebatados, los muertos resucitados como los vivos se encontrarán con Cristo en el aire. Esta venida de Cristo estará acompañada de señales audibles. Habíamos visto un grito, voz de arcángel y la trompeta. Una generación de creyentes no va a morir. A todos los creyentes se les darán nuevos cuerpos. El rapto ocurrirá en cualquier momento. La muerte será vencida, ya sea por la inmortalidad de los creyentes vivos o por la resurrección de los creyentes que hayan muerto. El rapto será señalado por la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero. Cuando Jesús regrese, los cuerpos de los creyentes serán transformados. Esta es la redención del cuerpo nuestro. Este es el resumen de lo que es el rapto. No hay más, no hay menos. Esta es la parte donde nos agarramos a combo los pretribulacionalistas, los posttribulacionalistas y los mid de tribulación al medio. Habían otros dos que yo no lo había escuchado nunca, que eran los que creían que el rapto ocurría antes de la ira, o los que creían que el rapto era parcial. Unos primero, después otros. Lamentablemente esos son los menos, o sea, no lamentables, pero son los que menos solvencia bíblica tienen. Se alcanza a leer, ¿cierto? Mateo 24. No voy a leer los textos porque están ahí, solamente voy a dar la idea del texto. Mateo 24. Interpretan que los escogidos son lo mismo que la iglesia y que el arrebatamiento es después de la tribulación. Juan 16:33. Argumentan que la iglesia no está exenta de sufrimiento. Apocalipsis 24 menciona que los mártires de la tribulación reinando con Cristo. Mencionan a los mártires de la tribulación reinando con Cristo como si la iglesia entera pasara por ella. Entonces, debilidad doctrinal. Contradicen Juan 14, Tesalonicenses 4:16. Cristo promete venir a llevarnos a la casa del Padre, no a establecer un reino inmediato. Entonces, confunden aflicción general, lo que pasa a uno todo el día. Todos los días uno tiene un problema. Esas aflicciones, esta gente post-tribulacional dice que es lo mismo que la gran tribulación. Los que dicen que el rapto es a la mitad de la tribulación. Daniel 7 y Daniel 9 hablan de la mitad de la semana. Dicen que allí ocurre el arrebatamiento. Primera de Corintios 15:52, a la final trompeta. La relacionan con la trompeta de Apocalipsis 11, y esto ocurriría a la mitad. ¿Creen que es el arrebatamiento de la iglesia? Porque el séptimo ángel tocó la trompeta. Confunden las trompetas de juicio del Apocalipsis con la trompeta de Dios. Una es por juicio al mundo y la otra trompeta es por llamado a la iglesia. Entonces, uno de los problemas que tiene aquí es que la iglesia nunca es mencionada, ojo, en Apocalipsis, desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, no se nombra la iglesia. Entonces, la ira empieza desde el primer sello, en el sexto sello. Este es el inicio de la tribulación.
Pero para ellos, como les decía, empieza la mitad, porque la ira del Cordero ha llegado. Esto contradice la idea de que la ira empieza recién a la mitad de la semana. De aquí en adelante son 5 puntos del por qué sí del pretribulacionalismo. Punto 1, la inminencia del rapto. Jesús viene a llevarnos a la casa del Padre. Esperamos a Jesús, no a la tribulación. Por lo tanto, a diferencia de los otros dos, del mid y del post, eliminen la inminencia porque la iglesia tendría que esperar señales. Como les decía, nosotros no esperamos señales. Es inminente el rapto. La iglesia es liberada de la ira. No somos puestos para ira. Somos guardados de la hora de la prueba. Y la ira comienza en los sellos, no en la séptima trompeta. Los mid y los post-tribulacionistas ubican a la iglesia dentro de la ira, contradiciendo estas promesas. Otro punto importante, la distinción entre Israel y la iglesia. Las 70 semanas son para Israel. El tiempo de angustia para Jacob o para Israel no es para la iglesia. Por lo tanto, confunde a los santos de la tribulación con la iglesia. El orden de los acontecimientos lo confirma. Las bodas del Cordero suceden antes de la segunda venida. La iglesia regresa con Cristo ya preparada. Diferencia entre las otras dos posturas. No hay tiempo para las bodas si el rapto ocurriera al final. El último punto. La última trompeta no es la de Apocalipsis. La trompeta de Dios es para la iglesia. Las trompetas de Apocalipsis son para juicio. La trompeta de Apocalipsis, como les decía, es de juicio y la otra es para llamado a las nubes en el arrebatamiento. El problema aquí es la confusión de trompeta. Entonces, el pretribulacionismo sostiene la inminencia, distingue a Israel y la iglesia, libra de la ira, encaja con el orden bíblico de las bodas y la venida, y es de entre las tres posturas la más aceptada por los teólogos. Ahora, ya voy terminando. Pregunta, ¿importa si creo? Alguien podría decir, ya, pero está bien. Hay tres posiciones, va a ocurrir igual, nos vamos a ir. ¿Realmente importa? ¿Importa en algún minuto de la vida, en algún minuto de los estudios bíblicos, estudiar profecía? ¿Sirve? Pregúntese, ¿cuántas veces usted ha estudiado profecía? No digo que lo voy a hacer siempre, pero para mí este es mi fuerte. Cuando yo me paro aquí, mi fuerte es esto. Más que una predicación a nivel de sermón. Para mí esto es mi fuerte, porque en esto yo me siento aquí a gusto. Pero muchas veces entiendo que no me puedo guiar solamente por esto, o por el tema escatológico. Entonces, como les decía, ¿importa si creo? Así como la palabra rapto no aparece en la Biblia, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. ¿Pero qué quiero decir? En que hay referencias mismas en cuanto a las doctrinas, en cuanto a las enseñanzas. Hay referencias muy claras del arrebatamiento. Y cuando uno enseña sobre el arrebatamiento, tiene un más allá que más que nada traspasarles información. ¿Por qué? Segunda de Pedro nos dice, segunda de Pedro 3:4, que ya para aquellos tiempos habían burladores que decían,
¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron o durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y sabe que hay gente que no cree en la profecía de que esto tiene que ocurrir. No están preparados. ¿Qué pasaría si Cristo viniera saliendo? ¿Cómo nos va a pillar parados? Por eso les digo, esto es más allá de traspasar información, de decir el rapto es así, 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 así. Hay gente que afirma que el rapto no es más que un escapismo, la doctrina es un escapismo a lo que el mundo tiene que vivir en cuanto a la persecución, en cuanto a la ira, en cuanto a todo lo que la Biblia dice con respecto a los juicios dentro de los sellos, trompetas y copas del Apocalipsis. Lo que es yo prefiero sí tener ese escapismo. Yo no sé usted. Una vez dije aquí que el mundo no se iba a volver más bueno. El mundo se iba a poner peor. Este tipo de enseñanza a mí siempre me han dejado una crítica constructiva en cuanto a cómo estoy viviendo yo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me estoy equivocando? ¿O necesito una advertencia como para despertar? Porque estoy llevando mi vida cristiana demasiado relajada. ¿Me ha pasado? Por supuesto que sí. La enseñanza de esta doctrina no es un tranquilizante, tiene que ser un estimulante para ayudarnos a vivir la verdadera vida cristiana, que nuestros fundamentos estén en la roca y no en la arena de la hipocresía. Esto no es para vivir como monjas en un monasterio y olvidar que afuera hay quienes no conocen la verdad y que si no se arrepienten, vivirán eternamente separados de la gloria de Dios. Más que la gente que se pierde tiene que irse al infierno, es vivir separados de la gloria de Dios. Es muchísimo peor. Porque la ida al infierno es la consecuencia de quienes no aceptaron el amor de Cristo. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? Yo les digo así, ¿sabes? ¿Tú crees que Dios puede engañar a alguien? La Biblia lo dice y dice que sí. Segundo Tesalonicenses, el mismo cuadro que estamos hablando sobre las enseñanzas del arrebatamiento. Y Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no recibieron el amor de Cristo en sus corazones. Quiere decir que si yo estoy cerrado a no recibir a Cristo, perfecto, Dios te va a decir, ¿sabe qué, mijito? Sígale. Siga creyendo esa mentira. Ya no recibiste el amor de Cristo. Lo dice la Biblia. Así es el tema del arrebatamiento. Por eso es tan necesario muchas veces hablar de profecía. No porque a mí se me ocurrió, y esto es una predicación, de todo lo que he predicado este año, primera vez, he estado atragantado 10 meses con querer hablar sobre escatología, pero no siempre lo voy a hacer, porque también me tengo que abrir a otras cosas. Hay quienes se sientan en las sillas, en las iglesias, y llevan máscaras, ya vemos las máscaras. Aquí soy así, en mi casa soy asá, y en el trabajo soy acá. La ciencia llama a eso esquizofrenia. La esquizofrenia sencillamente es una división de la mente. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso a ese tipo de hombres nunca le va bien. O es dulce o es salado. Por lo tanto, debemos vivir una vida con urgencia y con una santidad renovada. Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la venida de Cristo es el mayor motivador para una vida santa. No debemos coquetear con el pecado, sabiendo que en cualquier momento
podríamos estar cara a cara con nuestro Salvador. Por otro lado, cada día que el Señor retrasa su advenimiento es una oportunidad para los que no son salvos ni creen. Debemos encender esa llama por la proclamación en el Evangelio. Tenemos las herramientas, personas preparadas y manos dispuestas. Pero, siempre hay un pero. Si no me equivoco, el 18 de octubre es el evento de misiones. Deberíamos estar todos ahí. Si yo no estoy ahí, es mentira lo que estoy diciendo, porque fuera de esto, quizás no necesito tener el ministerio de misionero para aprender lo que es misiones. Quizás poder atender las nociones básicas de lo que es ser misionero. Muchos piensan que ser misionero es viajar por el mundo y predicar, y tan así no es tampoco. ¿Qué pasa con la gente que va a Sudáfrica, que va a África? Gente que se mete a Corea del Norte, a Vietnam, países que son cero cristianismo, que te ven con una Biblia y te van a matar. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso nosotros si nosotros dijeran, ¿sabes qué? Tiene 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, vaya a evangelizar allá? ¿Iría? ¿Sabiendo que vas a perder la vida? Por eso es tan importante, fuera de la escatología, fuera de las misiones, la importancia de proclamar el Evangelio por aquellos. Ese es el amor que Dios demostró en la cruz. Así como nosotros, por gracia y misericordia, fuimos capaces de tomar ese amor que Cristo dejó en la cruz, también tenemos que ser capaces de demostrar que este amor me cambió y lo tengo que compartir a la gente que está afuera. Muchas veces decimos, pucha, ojalá la iglesia estuviera llena, pero ¿qué hacemos para que la iglesia esté llena? Muchas veces nada, me incluyo, por supuesto. Si tocar batería no va a traer a nadie. Pero la importancia de que podamos entender de que necesitamos estudiar la palabra, de que de repente necesitamos tomar un apunte sobre lo que el predicador está diciendo, porque la mente mañana es frágil. Pregúntese si se acuerda de la predicación de la semana pasada. Pero aún así hay oportunidades para evangelizar y proclamar el Evangelio, empezando por casa, por nuestros hijos, los vecinos, los compañeros de trabajo, incluso por la gente que no hemos visto hace mucho tiempo acá. Lo triste, hay un versículo que no me acuerdo dónde está, que dice que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay gente que decía que era, ¿no? Recuerde que Jesús dijo, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos callarnos. Seamos pregoneros en esta esperanza viva de su venida en la parucía. Parucía es la segunda venida, o lo que tenga que ver con la venida de Cristo. Y sea que para aquel día el Señor nos encuentre como un buen siervo fiel y aprobado. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:17. Como les dije anteriormente, este mensaje tiene por finalidad, más allá de enseñar, de ser un motivador personal en la vida de cada uno. En la búsqueda diaria de una vida plena, santa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada de Jesucristo. Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo está a las puertas. Cristo viene. ¿Está preparado para encontrarse cara a cara con el Salvador? Cuando estén imagínense y con esto voy a terminar. Es una canción que me gusta mucho, que es antigua. Dice que Él va a escuchar mi voz cantar entre medio de los millares de los que estén ahí. El hecho de estar allá, el hecho de poder cantar allá,
el hecho de poder adorar allá. ¿Cree usted que tendría una mejor recompensa que esa? Sabiendo que otros no van a llegar. Cada carrera es individual. Cada carrera la tiene que correr por uno mismo. Pero llegar allá, a la casa que Jesús prometió, yo creo que tiene que ser un motivador personal para cada uno. Porque como dijo Apocalipsis, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Vengo pronto. Así que yo espero que, como le decía, más que una información que pueda haberla leído en el diario, sea de crecimiento. Porque por más que los predicadores nos digan que tenemos que crecer, que tenemos que enderezar, tenemos que estar alerta. Ve al mundo cómo está. Oscuro, negro. Gente que sale y no vuelve a su casa. Mueren acribillados. Mueren porque a una señora la mataron por no querer dar la pasada en el auto. Así de trágico está el mundo. Y agradecemos a Dios porque nosotros estamos con bien. Así que le voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor y buen Padre Celestial, en esta hora quiero agradecer primeramente por las misericordias, Señor, que tú has tenido, Señor, en nuestras vidas. Que aguardamos, Señor, esa esperanza bienaventurada de que un día tú vendrás, Señor, por tu pueblo. Que esta enseñanza, Señor, pueda quedar en los corazones de cada uno, entendiendo que tú vienes pronto. No hay reloj, no hay calendario, no hay nada que nos advierta cómo tú vienes, cuando tú vienes. Sea que nos pilles, Señor, como buen siervo, fiel y aprobado, trabajando en tu obra, alimentándonos, Señor, de tus palabras. Así como muchas veces pedimos, Señor, que hay un derramamiento espiritual, sobrenatural sobre esta iglesia. Permite, Señor, que sobre nuestra vida y arrepentimiento cada uno sabe aquí en lo que falla, en lo que cae. Tu gloria se va a manifestar, tu gloria se puede manifestar como se manifestó en Hechos 1, en donde todos hablaron en lengua. Y queremos, Señor, que tu presencia no nos abandone, no nos deje, y que nutra nuestros corazones y nos lleve, Señor, a esa promesa bienaventurada de tu venida. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, porque es difícil, muy difícil, pero confiamos en ti, en que en el día de mañana podremos verte cara a cara. Bendice nuestra vida, Señor, bendice nuestro corazón y entendimiento. Todo esto te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús.